Este es Entre Libros, soy Alonso Rabí. Y mi nombre es José Carlos Irigoyen. Hoy tengo el privilegio, la alegría de presentar a una muy buena amiga que no solamente es una estimable poeta, sino también una de las más reconocidas y populares escritoras de libros para niños del país, Micaela Chirif. ¿Cómo estás, Micaela? Hola, ¿qué tal? Bienvenida a Entre Libros, Buenas Micaela. noches. Micaela, voy a citarte porque tienes una frase que a mí me gusta mucho para comenzar la entrevista. Tratemos a los niños como las personas que son. Desde que yo era niño, justamente, he sentido que muchos de los libros que se publican para gente de corta edad subestiman al chico, lo hacen sentir un poco como un tonto. Y me he dado cuenta que tú, de diversas maneras, has luchado contra ese estigma. ¿Cuáles son tus maneras justamente de sobrepasar ese obstáculo? Yo creo que yo hago libros que me gustarían a mí también. O sea, creo que es complicado decir libros para niños. Es evidente que hay libros que pueden leer niños, pero que también pueden leer adultos. O sea, el concepto de infancia en realidad es bien reciente. Y la idea de libros para niños también es un poco complicada, no es tan sencilla. Entonces, lo que haces es un libro que pueda gustarle a un niño, pero no solamente a un niño. O sea, si tú no te diviertes haciéndolo y el libro no te gusta también a ti, probablemente no va a salir bien. O sea, tendría que haber una perspectiva más bien empática, es ponerse un poco en el lugar del niño. No, sino hacer un libro que puedas... O sea, el niño no es una persona muy distinta de ti mismo. O sea, hay ciertas cosas que tienes que decir de maneras más cuidadosas eventualmente. O sutiles, ¿no? O más sutiles. Claro. Pero el niño no es muy distinto de ti. Y nosotros nos olvidamos con mucha facilidad de, por ejemplo, qué intensidad de sentimientos podemos haber tenido cuando éramos niños, o qué terrores espantosos hemos pasado cuando éramos niños muy pequeños incluso. Sendak, que es como el autor para niños, ¿no?, de Donde viven los monstruos, tiene un libro sobre el secuestro de un niño, porque él recordaba cuando era muy chiquito, secuestraron y mataron al hijo de Lindbergh, del aviador, claro. y él escribió un cuento en el cual se basa parcialmente la película Laberinto, donde sale David Bowie, basado en ese hecho terrible, lo convierte en un libro para niños, pero era un recuerdo de su propia infancia. Ajá. Una de las cosas que tú más tratas cuando conversas sobre libros infantiles es estos que tratan temas adultos, como por ejemplo el abuso sexual, y otras cosas que es o la muerte, que son muy difíciles de hablar a un chico de 5, 6, 7 años. ¿Cómo crees que un libro puede colaborar para que un niño supere estos traumas o por lo menos los entienda? O sea, los libros no pueden hacer nada por sí mismos, solos, ¿no? O sea, y en el caso de los niños, sobre todo si son niños pequeños, va a depender también de la relación que tengan con la persona con la que lean el libro, porque muchas veces, sobre todo en la primera edad, ¿no?, la primera infancia, el libro no lo lee el niño, sino que lo lee acompañado. Necesita un acompañante. Necesita digamos, un ¿no? acompañante. Exacto. Y es en parte esa relación de afecto con el acompañante o de cercanía o de empatía la que también tiene que ver con la experiencia de la lectura, ¿no? Hay libros buenísimos sobre el tema de la muerte, por ejemplo, El pato y la muerte, ¿no es cierto? Que es un libro que tiene como la habilidad de tocar el tema de la muerte sin sensiblería, sin crudeza, o sea, está todo ahí con una especie de equilibrio, una sobriedad dificilísima, ¿no? Este libro de aquí ha sido la obsesión de mi hija, casi se lo cae, ha sido la obsesión de mi hija durante un año entero. Ajá. Y antes de pasar a la encuesta en un ratito, quisiera preguntarte qué imagen, qué idea te inspiró Más te vale mastodonte, que ha sido reeditado incluso en Japón, cosa que un escritor de cuentos peruano es muy difícil lograr, supongo, ¿no? Sí. Es el único libro que ha salido de una frase, en realidad, salió del título. Salió del Más te vale mastodonte. Más te vale mastodonte. Entonces luego era... Es un elogio al caos este libro, ¿no? Y luego una vez que tienes esa frase que suena bonito, bueno, a ver cómo construimos un cuento alrededor de alguna pequeña historia alrededor de la frase, ¿no? Y claro, el mastodonte funcionaba, ¿no? Un animalote, grandote, pesado. Entre libros se ve a la calle para preguntar ¿qué libro marcó tu infancia? ¿Qué libro para niños marcó tu infancia? Vamos a verlo.
La que recuerda son la Caperucita Roja y el del lobo y el leñador. Pinocho. Pinocho. Pepe y Lola. Era una historia de dos niñitos que pertenecían a un colegio. Los tres chanchitos. Los tres cerditos. Los tres chanchitos. El cuento de los tres chanchitos creo que es la más popular, ¿no? Por el tema de la moraleja, ¿no? La cooperación que tiene que haber entre todas las personas, ¿no? La manada. Blancanieves. Mi mamá solía contarme ese cuento cuando era muy chiquita. Siempre es interesante ver lo que piensa la gente, ¿no? Yo recuerdo mucho que quizá puedo haber pasado por muchas historias, pero lo primero que me atrapó realmente fue una adaptación de La Tierra a la Luna, de Julio Verne. Después la leí completa, mucho tiempo después, pero eso fue un gancho muy mágico, ¿no? ¿Cuál fue el tuyo? A mí, bueno, hay un montón, pero supongo que de muy niñita los de Dick Bruna, que además eran muy pequeñitos, ¿no? Entonces son como para manitos de niño. Luego un cuento para niños que tiene Ray Bradbury, que se llama La niña que encendió la noche, si no me equivoco, que es de un niño que tiene miedo a la oscuridad. ¿Cuál es la relación entre el dibujante y el escritor de libro para niños? Supongo que es muy estrecha, ¿o me equivoco? Suele ser muy estrecha. Yo busco en todo caso cuando trabajo hacerla muy estrecha. No es lo usual siempre, porque muchas veces es el editor al que tú le entregas el texto el que busca al ilustrador y tú sales de la ecuación. Pero en mi caso yo siempre trabajo con el ilustrador, porque de hecho en la conversación, además con el ilustrador, el libro puede ir cambiando, ¿no? Porque Exacto. hay ideas gráficas que se pueden introducir y luego se pueden volver a modificar con ideas que son más verbales. Y para que realmente calce una cosa con la otra, yo creo que es bien importante trabajar junto con el ilustrador. Y creo que es importante que el ilustrador sienta que también es su libro. Micaela, te agradecemos haber venido aquí al Ser Entre Libros. De verdad, ha sido un placer tener. Tus respuestas nos han parecido realmente inspiradoras en la mayoría de los casos. Y aquí tenemos los libros de Micaela. Yo os recomiendo, no por batería, sino por también son bastante buenos.